Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para mis hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano Natanael Baloyes y me gozo en darles la bienvenida a este mensaje que contiene el repaso completo de la lección número 4, titulada Del horno ardiente al palacio. Esta es una lección profundamente poderosa. Una lección que va a tocar las fibras de nuestro corazón y que nos va a hacer reflexionar acerca de nuestra fidelidad actual para con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados. Que limpies nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestros ojos, para que podamos ver tu voluntad, escuchar tu voz y tener tu humildad para poner en práctica tu consejo. Guíanos a toda la verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 18 de enero. Para memorizar. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3, versos 17 al 18. Esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar un gran ejemplo de lo que es la lealtad y la fe puestas en acción. Una vez más, los jóvenes hebreos enfrentan una difícil prueba, donde a pesar de estar en juego sus vidas, defienden al Dios en quien creen, al Dios verdadero, absteniéndose de caer en la idolatría, y es por ello que Dios les da una victoria absoluta. Ellos fueron fieles, y Dios les devolvió esa fidelidad, guardándoles de una muerte segura, demostrando así en Babilonia que Él era el Dios viviente, el único Dios verdadero. La Biblia nos dice que en los postreros días los fieles a Dios tendrán persecución a causa de su fe. Cabe entonces preguntarnos, si llegáramos a enfrentar una prueba como la de estos jóvenes, ¿nos mantendríamos firmes o renunciaríamos a nuestra fe? Una forma de darnos cuenta del nivel de nuestra fidelidad actual y posiblemente de nuestra firmeza en la prueba final es mirando qué tan fieles somos en el día a día. Si en vez de orar elegimos navegar por Internet, si en vez de escudriñar las Escrituras elegimos ver la TV, si en vez de compartir al Señor Jesucristo y su verdad presente, elegimos hablar de nosotros o de los demás, entonces estamos siendo infieles al Señor. Jeremías 12:5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si ahora que tenemos relativa paz somos infieles al Señor, podemos estar seguros que cuando llegue la prueba final, la más grande tribulación que haya venido sobre la tierra, entonces vamos a ser infieles. El que es infiel en lo poco, también en lo mucho es infiel. Y el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Esto nos dice el espíritu de profecía. Al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenía del ser divino. Anulando el cuarto mandamiento, les haría olvidar completamente a Dios. El hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre los dioses paganos se funda en que Él es el Creador y que todas las demás criaturas le deben a Él su existencia. Así lo presenta la Biblia. Dice el profeta Jeremías, Jehová Dios es la verdad. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra
perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obras de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Jeremías 10, 10 al 16. Patriarcas y Profetas, página 348. Domingo 19 de enero. La imagen de oro. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel capítulo 2, versos 4 al 6. Ya habían pasado aproximadamente 20 años, luego de que Daniel revelara el sueño del rey y su significado. Recordemos que la cabeza de oro representaba el reino de Babilonia, cuyo líder era Nabucodonosor. Dios le advirtió que su reino tendría un final, pero el rey Nabucodonosor convocó a todos los administradores y funcionarios de su gobierno a la dedicación de su estatua, a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y gobernantes de las diferentes provincias. Nabucodonosor deseaba que todos ellos se postraran y adoraran la estatua que él había levantado, para de esta manera reafirmar la lealtad hacia él. Se negaba a admitir que su imperio tendría un final. El plan era que todos creyeran su nueva versión profética, que su reino sería para siempre, y así rechazar la interpretación acerca de la sucesión de los reinos y la venida del reino eterno de Dios que había revelado Dios a través de Daniel. Esta actitud nos deja ver lo arrogante, orgulloso y desafiante que era este rey, a pesar de haber conocido al Dios verdadero cuando nadie podía saber del sueño y su significado. Es más, no solo conoció esta evidencia del poder de Dios, sino que se postró y adoró al Señor, diciendo que no había Dios en la tierra como Él. Y sin embargo, se olvidó de esta declaración, se olvidó de esta convicción, se dejó llenar de vanidad y por esto claudicó en su fe. Tristemente, en Daniel capítulo 3, vemos cómo el rey Nabucodonosor olvidó su resolución de adorar al Dios único y la reemplazó por un anhelo ferviente de adorarse a sí mismo y de ser adorado por toda la tierra. Cabe reflexionar, ¿cuántas veces nos hemos enaltecido al obtener ciertos logros y no hemos dado la gloria a Dios, sino que procuramos tener esa gloria para nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos sentido seguros por tener posesiones en esta tierra, aun sabiendo que todo es vanidad y que finalmente todo en este mundo es pasajero? ¿Cuántas veces nos hemos negado a aceptar la voluntad de Dios y pretendemos a como dé lugar que las cosas tomen el rumbo que nosotros deseamos, jugando a ser Dios, así como lo hizo Nabucodonosor, al intentar cambiar la verdadera interpretación de la imagen del sueño de Daniel capítulo 2 y el curso de la historia? Luego vino el sufrimiento para este rey, y todo por no aceptar la voluntad de Dios. No podemos creer que haciendo mal nos va a ir bien. Si intentamos hacer las cosas a nuestro modo y abandonamos voluntariamente la voluntad de Dios, lo que nos espera es juicio y consecuencias funestas. El único camino seguro siempre ha sido y siempre será vivir en Cristo y hacer su voluntad.
Esto nos dice el espíritu de profecía. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora, pronto. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 987. Lección para el día lunes 20 de enero. El llamado a adorar. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Babilonia estaba situada en una llanura, sin montañas a su alrededor. La gran altura de la imagen la hacía visible desde una gran distancia. El campo de Dura era llano y amplio, y permitía que una gran multitud se reuniera para adorar a la imagen, que era en realidad como adorar al rey. Pero si vamos más al fondo, adorar al rey o a su imagen era transgredir abiertamente el segundo mandamiento de la ley de Dios, y esto, en esencia, es adorar al enemigo de Dios. No podían faltar los instrumentos musicales y la música en un acto protocolar de adoración. Al estudiar la profecía de la estatua y los reinos, no podemos negar que estamos viviendo los últimos días de esta tierra, y vemos una gran similitud entre la adoración de la estatua del rey y lo que ha de venir, es decir, la bestia que se menciona en Apocalipsis 13, la cual perseguirá y matará a todo aquel que no la adore. Cuán importante es aprender de este tema para estar muy atentos a lo que estamos viviendo, para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios en este último tiempo. La bestia en Apocalipsis 13 no es una persona, sino una entidad político-religiosa, y no hay en la tierra entidad alguna que se parezca tanto con este símbolo profético que el sistema papal. Igual sucede con el número de la bestia y su marca, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Esta marca es una observancia religiosa que contiende con el sello de Dios, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el reposo sabático ordenado por nuestro Dios Creador. Desde el siglo IV, por decreto de Constantino, la Iglesia Católica adoptó finalmente lo que por 2 siglos venía absorbiendo, es a saber, el culto al sol, con la observancia del día del sol pagano, el día domingo, el primer día de la semana. Pero esta marca la impone o la impondrá la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, y lo hará en homenaje al papado. Los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se hará la imagen de la bestia, que será unir el poder religioso con el poder civil para emitir edictos en contra de la verdad de Dios, so pena de muerte, y esto lo hará en homenaje al papado, la primera bestia. El espíritu de profecía nos dice: el Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. A esa nación idólatra se le dio un conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener
mediante su poder, contra todo el poder y la habilidad de Satanás. Daniel y sus compañeros, Esdras y Nehemías y muchos otros, fueron testigos de Dios en su cautiverio. El Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz pudiera resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del paganismo y la idolatría. Dios reveló a Daniel la luz de sus propósitos, que habían estado ocultos por muchas generaciones. Dispuso que Daniel contemplara en visión la luz de la verdad divina y que reflejara esa luz sobre el orgulloso reino de Babilonia. Se permitió que desde el trono de Dios refulgiera luz sobre el despótico rey. Se mostró a Nabucodonosor que el Dios del cielo regía sobre todos los monarcas y reyes de la tierra. Su nombre, el nombre del Dios verdadero, debía publicarse como el del Dios que está por encima de todos los dioses. Dios anhelaba que Nabucodonosor comprendiera que los gobernantes de los reinos terrenales tenían un gobernante en los cielos. La fidelidad de Dios al rescatar a los 3 cautivos de las llamas y al justificar la conducta de ellos, mostró el poder maravilloso de Dios. Comentarios de Elena de Huay en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1190. Lección para el día martes 21 de enero. La prueba de fuego. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 3 al 6. Los jóvenes hebreos conocían las Escrituras, y de seguro estos versículos estaban grabados en sus mentes, y eran parte de sus preceptos. Es por ello que se niegan a postrarse ante la imagen para adorarla. El rey Nabucodonosor entonces les da a los jóvenes una segunda oportunidad para retractarse y perdonarles la vida, porque según él no había un Dios que pudiera librarlos de su mano poderosa y de una muerte segura. A lo que ellos responden con total firmeza: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. El enemigo nos quiere ver acabados, derrotados y en miseria total. Él quiere nuestra muerte eterna. Pero mientras se desarrolla el conflicto, hay algo que él anhela más que vernos muertos. Él prefiere nuestra adoración, prefiere vernos muertos en vida. Por lo tanto, lo que el enemigo busca de los siervos de Dios no es matarlos. Lo primero que él busca es lograr que ellos se postren ante él y quebranten y se olviden de la santa ley de Dios. Él no quiere pecar solo, él no quiere estar en su rebelión solo, quiere ver a los siervos y siervas de Dios desobedeciendo los mandamientos del Señor. Por esto Nabucodonosor les da una segunda oportunidad a los 3 jóvenes hebreos. Quería sentir el placer de verlos rendirse ante su majestad, pero ellos preferían morir antes que negar su fe, antes que entregar sus principios de lealtad, de pureza y santidad que habían adquirido por la gracia de Dios en su vida y desde niños. La palabra obedecer, según el diccionario,
consiste en respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones. En el lenguaje espiritual, es determinar una conducta de cumplir con lo que se nos ha impuesto. En el Antiguo Testamento, la obediencia era un sometimiento voluntario, es decir, sacrificar por amor lo que agradaba al corazón del siervo de Dios o de la sierva de Dios para poder agradar el corazón de Dios. En Cristo, la obediencia trae un efecto de paz y bienestar para quien la cumple. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 28 al 32, leemos, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El espíritu de profecía nos dice: No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni les rendirás culto. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante las cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Patriarcas y Profetas, página 313. Lección para el día miércoles, 22 de enero. El cuarto hombre. Estos jóvenes expusieron muy claramente su decisión y afrontaron las consecuencias de la misma. El rey descargó su rabia sobre estos hombres a quien él previamente había favorecido. El fuego del horno se calentó 7 veces más de lo normal, lo cual no era necesario, pero esta decisión nos deja ver la ira del rey y lo que había en su corazón. Al ser lanzados al horno, el rey se sorprende al ver a una cuarta persona, a quien Nabucodonosor describió como a uno semejante a un hijo de los dioses. El cuarto hombre presente en el horno era nuestro Señor Jesucristo, el mismo que luchó toda la noche con Jacob hasta que éste logró su bendición. El Señor Jesucristo está siempre con sus hijos fieles en el día de la gran tribulación. En este sentido es oportuno recordar las palabras de Jesús en Juan capítulo 16, verso 33. Él dijo: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo en Mateo 28:20, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos versículos y en muchos otros, vemos que Él prometió nunca dejar ni abandonar a los suyos. Aunque sea invisible, su presencia no deja de ser real. Estos 3 jóvenes hebreos representan al remanente que será preservado milagrosamente
durante el período de la gran tribulación. Cuando tú y yo estemos pasando por el fuego de la prueba, debemos aferrarnos completamente de nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre está cercano de sus hijos, y especialmente cuando sus hijos están siendo probados, cuando sus hijos e hijas están sufriendo por la soledad, por las injusticias de este mundo, por el maltrato que en muchas ocasiones en este mundo recibimos aún de las personas que amamos. En ese momento, en ese horno de la prueba, el Señor está cerca de nosotros. Y podemos estar seguros de que así como lo único que fue consumido en el horno fueron aquellas cosas que ataban a los 3 jóvenes hebreos, así también lo único que será consumido cuando pasamos por la prueba, por el fuego de la aflicción, serán nuestras ataduras, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro pecado. Esto nos dice el espíritu de profecía. Los héroes hebreos no pudieron ser consumidos porque la presencia del cuarto hombre, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Por consiguiente, en el día del Señor, el humo y las llamas no tendrán poder para dañar a los justos. Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos. Terremotos, huracanes, fuego e inundaciones no pueden dañar a quienes están preparados para encontrarse con su Salvador en paz. Pero quienes lo rechazaron, azotaron y crucificaron, se hallarán entre los que sean levantados de los muertos para contemplar su venida en las nubes de los cielos, asistido por la hueste celestial, 10,000 veces 10,000 y miles de miles. Matutina, alza tus ojos, página 259. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor, como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Conflicto y valor, página 252. Lección para el día 23 de enero. El secreto de una fe así. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24 al 25. La preservación de la vida de estos hombres fieles en el horno de fuego ardiente fue milagrosa. Definitivamente no hay otra explicación, y solo queda la opción de aceptarla. El fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, ni siquiera sobre su cabello, porque ni un cabello de sus cabezas se quemó. Sus ropas, intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. El hombre que tiene fe en la palabra de Dios va más allá de esto. Cree aún lo que nadie jamás ha visto, porque cree que la Biblia es la revelación divina y milagrosa de parte de Dios para el hombre. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos adquirir la verdadera fe? La respuesta, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Adquirimos fe al permanecer tiempo con el Señor, estudiando, escudriñando su santa palabra, oyendo su voz, oyendo su voluntad, mientras leemos con oración la palabra que Él nos ha revelado. Si tenemos una relación estrecha con el Señor,
nuestra fe crece y se ensancha a diario. La fe verdadera es entregar nuestras cargas a Dios sin decirle cómo hacerlas más livianas. Solo entregarlas y luego aceptar su voluntad, a pesar de ser contraria a lo que esperamos. El gran ejemplo lo tenemos en Jesús cuando oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Él estaba diciendo: si existiera cualquier otra manera de comprar la salvación de la humanidad, sería muy bueno. Pero si esta es la única manera de lograrlo, no quiero que se haga mi voluntad, quiero que tú hagas tu voluntad. Y eso, mis hermanos y hermanas, es hacer las cosas con amor, fe, decisión y valor. A estas alturas cabe preguntarnos: ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Son semejantes a esta última que hizo el Señor Jesús? ¿O acaso le decimos al Señor qué hacer y pretendemos manipularlo, diciéndole: si me das lo que deseo, prometo cumplir esto o aquello, o entregarme totalmente a ti? Pues si confiamos en Dios, debemos saber que aunque no pase lo que anhelamos, Él siempre dirige el timón de nuestra vida para llevarnos a el mejor puerto, al puerto seguro. Debemos decir como lo hicieron los jóvenes hebreos: nuestro Dios puede librarnos, y si no, debes saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sin saber si vivirían o morirían, si serían librados o serían consumidos por el fuego, ellos ya habían hecho su decisión. En otras palabras, su fe, su lealtad y su obediencia al Señor era incondicional. Si Él los libraba, lo obedecían, y si Él no los libraba, igual lo obedecían y decidían amarlo, como Él los amaba a ellos. El espíritu de profecía nos dice: el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración, y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. Matutina Reflejemos a Jesús, página 362. Lección para el día viernes, 24 de enero, para estudiar y meditar. Usted y yo estamos viviendo en un mundo en el cual vamos a tener que enfrentar problemas y dificultades. De hecho, en este momento, la mayoría de nosotros podría estar enfrentando persecución, problemas y dolores. Algunos de los hijos de Dios tienen que pasar por el horno del fuego ardiente. Pero Dios nos cuida porque siempre está cerca de nosotros. Él tiene el poder para sacarnos de esta prueba, pero también tiene la sabiduría para saber por cuánto tiempo debemos soportarla. Podemos estar seguros que mientras soportamos la aflicción, no sufrimos solos. El Señor nos acompaña, el Señor llora con nosotros, el Señor seca nuestras lágrimas y el Señor nos fortalece. Debemos confiar
y tener una relación estrecha con nuestro Dios vivo, para así tener una fe inquebrantable, como la fe que tuvieron aquellos 3 jóvenes en la llanura de Dura. Si los hombres obedecieran, entenderían el plan del gobierno de Dios. El mundo celestial abriría sus tesoros de gracia y gloria para que fueran explorados. Los seres humanos serían totalmente diferentes de lo que son actualmente, porque al explorar la mina de la verdad, se ennoblecerían. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio no serían como lo son ahora un concepto vago para ellos. No solamente se los entendería mejor, sino que se los apreciaría mucho más. Dios exige que le entreguemos nuestra voluntad a la suya. Sin embargo, no nos pide que abandonemos nada que nos podría edificar, que nos podría beneficiar. Nadie puede ser feliz si consagra su vida al goce de los placeres egoístas. La conducta más sabia que se puede seguir es la de obedecer a Dios, porque brinda paz, contento y felicidad como seguro resultado. Otro de los testimonios ejemplares de fidelidad y fe en Dios lo vemos en José, ese jovencito que fue vendido por sus mismos hermanos y en adelante tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles. Sin embargo, con todo, de todas ellas, Dios lo sacó victorioso en respuesta a su fe y a su total dependencia de la majestad del Señor, la cual siempre demostró durante su vida. El espíritu de profecía nos dice: si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones, a las que debemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes que dondequiera que estén, y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra, y por lo tanto, las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero en cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo, y como si la atención del cielo estuviera concentrada sobre ella. Patriarcas y Profetas, página 217. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este repaso de la lección. Les agradecemos por quedarse siempre hasta el final, por escuchar el mensaje con un corazón abierto, sincero, anheloso de conocer la voluntad de Dios. Podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos fortalece y que si nos ha permitido alguna prueba difícil de soportar, Él nos dará también la fuerza para soportarla y consolará nuestro corazón para que podamos crecer sin ningún resentimiento, crecer a la imagen de Cristo Jesús. Mucho ánimo, mi hermano y mi hermana, porque ya pronto viene el Señor, y todo lo que soportas con paciencia, con amor, con gozo, en medio de la tribulación, será recompensado, será añadido en bendición para tu carácter, para que crezcas en madurez espiritual y para que des mayor gloria al Padre Celestial. No te rindas. Si has caído, levántate por la gracia del Señor. Porque tú y yo no nacimos para vivir en derrotas. No nacimos para vivir en el orgullo, en la vanidad
en el pecado, nacimos para vivir en las alturas con Cristo el Señor. Y estas alturas no solamente se refieren a vivir en el cielo, se refieren a vivir en la tierra, con nuestra vista fija en el Señor, nuestro corazón firme en la verdad y nuestros pies siempre caminando en la senda de justicia. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias por esta palabra que nos has enviado mediante la lección de la escuela sabática. Pedimos, oh Señor, que perdones nuestras infidelidades, que purifiques nuestras mentes, que santifiques y purifiques nuestros cuerpos para que nos hagas templos vivientes de tu Espíritu Santo. Provee para tus hijos e hijas esa lealtad, esa fidelidad que a través de la historia tus verdaderos hijos e hijas han manifestado y por ella han glorificado tu nombre. Nosotros también queremos ser firmes, también queremos ser leales, también queremos glorificar tu sagrado nombre, exaltar tu majestad con nuestra fidelidad, con nuestro gozo, con nuestra obediencia. Pero esto no lo podemos hacer sin tu presencia, sin tu gracia, sin tu voluntad, obrando en nuestra vida el querer y el hacer. Bendice a todos tus hijos alrededor del mundo, tus hijos e hijas que te aman, que te sirven, que te obedecen, pero que están sufriendo persecución. Puede ser por un familiar, puede ser por un hijo, por una hija, o por un esposo o por una esposa. Por favor, fortalécela o fortalécelo, para que no se rinda, para que no claudique, y para que permanezca firme, avanzando hacia adelante y hacia arriba por el poder que tú le otorgas. Gracias por escuchar esta oración, la cual hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.